Muy buenos días a todos. Me presento, soy Fernanda Palomino, estudiante de TENS INACAP, al igual que con mis compañeros Iván Naín, Álvaro Pardo y Sandra Leal. Hoy día vamos a hablarles sobre los factores de riesgo en el hogar para desarrollar una enfermedad respiratoria. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son las circunstancias o situaciones que se presentan dentro del hogar, que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias. ¿Qué se entiende como enfermedad respiratoria? Son todas las que afectan a nuestro sistema respiratorio, para la redundancia, y entiéndase por amígdala, esófago, pulmones, bronquios, etcétera, 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 y que estas se van a ver complicadas por los factores de riesgo que vamos a mencionar a continuación. Ya. Los factores de riesgo. Humo de leña conlleva a la irritación a las vías respiratorias. El tabaquismo pasivo. El exceso de humo en el hogar conlleva a enfermedades respiratorias tanto en niños como en adultos con problemas respiratorios crónicos. La humedad y el moho. El exceso de la humedad lleva a la proliferación del moho, provocando reacciones alérgicas. Ya. Productos químicos. La producción de productos de limpieza como aerosoles, contaminantes, conlleva a la irritación de las vías respiratorias, como por ejemplo la mezcla de los químicos. También tenemos el radón, que es un gas radioactivo natural, ojo, natural, que en su degradación provoca un gas incoloro, inoloro e invisible. Este por sí solo no genera mayores riesgos, pero en acumulación en grandes dosis, como por ejemplo en sótanos subterráneos, sótanos que están por debajo del nivel de la tierra, pueden conllevar irritación de nuestras vías respiratorias y en el peor de los casos está comprobado que provocan cáncer a los pulmones. Esto hoy en día está recién en evaluación y en estudio en nuestro país. Desde el año 2022 que hay universidades que lo están estudiando para poder determinar directrices a seguir en la prevención y en la contención. ¿Cómo nos afecta la salud de los adultos mayores y niños? Las enfermedades más comunes es el asma, la rinitis y la influenza. ¿Cómo se diferencian? El asma tiene dificultad algunos para respirar, cansancio, ahogamiento, etc. La rinitis es una infección por las fosas nasales donde la persona bota mucosidad transparente. Y la influenza es la más peligrosa, ¿por qué? Porque tiene síntomas de dolor de cuerpo, fiebre de 37,5 y si no es tratada puede llegar a la muerte. Bueno, como explicaba mi compañera, las enfermedades anteriores son las más comunes que se ven en las atenciones de urgencia en el sistema de salud público en Chile. Pero para entender todo esto, vamos a explicarlo en números. Por ejemplo, en el año 2017, las atenciones en el sistema de salud público, entiéndase CEPAM, SAP, USAR, SAR, el 40% de esas atenciones correspondían a neumonías que afectaban a los adultos mayores de 65 años o más. Y el 28% a niños menores de 5 años. Estamos hablando de la neumonía, año 2017. En el año 2022, las enfermedades respiratorias fueron la principal causa de muerte en los infantes menores de 5 años y la segunda en adultos mayores, o entre los adultos mayores. Y ya en el año 2024, la circulación de virus respiratorio se adelantó en su cuadro, en la fecha de aparición, y para eso, en la semana del 21 al 27 de abril del año en curso, la presencia de estos virus llegaba al 49,9% versus el 44,2% de la semana anterior en el caso solamente de la influenza. ¿Y por qué es relevante este caso? Porque ya teníamos el virus respiratorio presente en el mes de abril. Y la influenza
que tiene un programa de vacunación tuvo que ser adelantado. ¿Esto cómo lo afecta a nuestros adultos mayores especialmente? Porque ellos tienen la función pulmonar disminuida. Su capacidad pulmonar de generar oxígeno, de oxigenar su propio cuerpo, es mucho menor conforme avanza la edad. Si eso lo agregamos a enfermedades crónicas, complica más aún el cuadro y podría verse complicado más con ciertos medicamentos que bloquean el uso o la acción de otros medicamentos. Por eso, lo principal de esto es que cuando con los primeros síntomas en los grupos de riesgo asistan al médico para ver el mejor programa o el mejor tratamiento a seguir. En cuanto a las acciones preventivas o protectoras, tenemos la ventilación y el aseo de los cuartos y las habitaciones. Esto al menos 15 a 20 minutos diarios. El lavado de manos, la higiene de los niños principalmente, lavarle las manos a ellos y uno también correctamente. Limpiar las secreciones, eliminando el confort o pañuelos desechables en el basurero inmediatamente. Y también uso de mascarillas en cuanto a si hay una persona infectada. También no exponerla a los jardines, a la escuela, a los niños, no sacarlo del lugar para evitar contagiar a los demás. En la lactancia es el mayor tratamiento para las enfermedades, es el mejor protector para los bebés. Esto ya que mejora el sistema inmune de cada uno. Identificar las alergias con un test cutáneo. Esto se realiza a los niños mayores de 4 años. Y así podemos saber cuál es el causante de esta alergia y poder evitarlo. También a los fumadores pasivos, los niños que reciben el humo de los que fuman, evitar el contacto de ellos. Y también a los que fuman, dejar de hacerlo. La vacunación es también el mejor factor protector para la influenza, por ejemplo. Hay otras vacunaciones que protegen otras enfermedades, pero en cuanto a enfermedades respiratorias, la influenza es la mejor, la vacunación a la influenza. Uso de combustibles limpios como las estufas a gas, estufas eléctricas y en el peor de los casos, la estufa parafina. En conclusión, lo que hemos presentado nosotros hoy en día son los factores que complican la enfermedad respiratoria dentro de la casa. Entonces, para poder revertir esto, tenemos que aplicar estos factores protectores o las acciones preventivas, la ventilación, el aseo, el uso o la identificación de alergias, llevar los controles médicos, seguir los planes de vacunación, porque ya hemos visto, como demostraban los datos que explicamos acá, son una de las principales causas de muerte tanto en adultos mayores como en los niños menores de 5 años. Para evitar esto, disminuir estos números y las complicaciones que trae la enfermedad respiratoria, es que nos tenemos que apegar a este tipo de acciones que nosotros hemos mencionado hoy en día. Y para eso, al finalizar esta charla, vamos a tener un tríptico en donde están todo lo que hemos indicado nosotros de manera resumida para que se lo lleve a su casa y lo pueda dar a conocer a su familiar y lo pueda tener por último en el refrigerador como punto de referencia. Sin más que agregar, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, ahora terminando con esta charla informativa que les dimos de educación, les entregaremos un tríptico con información acerca de estas enfermedades respiratorias que les estuvimos hablando, que son la influenza, la rinitis alérgica y el asma. Por esta parte podemos encontrar qué es la influenza, acá rinitis alérgica y el asma, ¿no? Un poco de información acerca de qué son estas enfermedades y algunos signos y síntomas que se pueden destacar de cada una. Ahora, por esta parte, ¿por qué importa? Aquí están los datos que mi compañero les dio de la prevalencia que ha habido en adultos mayores, en niños, de estas enfermedades respiratorias. Y por esta parte de acá adentro podemos ver factores de riesgo que son los que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad, y los factores protectores, que son las acciones preventivas que idealmente promovemos para que cada uno las realice en su hogar. Y signos de alarma, que es súper importante, está con unos signos de alarma, valga la redundancia, que indica estos signos y síntomas respiratorios que son importantes visualizar
en los niños o adultos mayores que los padezcan, ir inmediatamente a urgencia o al consultorio CEFAM de su comuna. Bueno, y por último acá atrás, un mensajito, unas imágenes y nuestros nombres para que ustedes puedan buscarnos ahí en el internet de INACAP, buscar cualquier información que requieran de nuestra institución y también la página web de MinSal, que es con nuestra fuente informativa con la que nosotros nos respaldamos toda esta información. Muchas gracias.